Muchas bendiciones, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarles una semana más en esta su escuela elemental del reino. Qué gusto que puedan ustedes separar el tiempo para seguir creciendo en Cristo y aprendiendo sobre los rudimentos elementales de nuestra fe que nos llevarán a poder construir de manera sólida todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Ya nos encontramos en la lección número 7. Esta es ya la séptima lección de esta escuela y venimos con un tema muy importante e interesante que seguro será de bendición para ti, para tu familia y para tu crecimiento. Esta lección está titulada La Biblia y sí, vamos a estar hablando de este libro maravilloso que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Quiero comentarte que la Biblia es un tema tremendamente interesante y te vas a sorprender cómo ha trascendido a través de los años, cómo ha sido en ocasiones han intentado eliminarla pero no han podido, cómo es uno de los libros más vendidos y más traducidos en este momento y cómo es Dios en esencia. Cuando nosotros nos compramos un artículo en una tienda, sea un electrodoméstico, lo que sea, siempre viene con algo llamado manual de usuario. Y en este manual vamos a poder encontrar toda la información necesaria para que el uso que le demos a dicho equipo sea un uso correcto y garantizar así que funcione de la mejor manera posible. Además, esto te explica las características del equipo y cómo mantenerlo funcionando, cómo darle mantenimiento. Nosotros, como la creación principal de nuestro rey, pudiéramos decir que también tenemos nuestro propio manual de instrucciones para ser efectivos en la tierra y disfrutar al máximo los privilegios que como hijos de Dios nos corresponden. Además, este manual nos libra de cometer errores que rompan nuestra verdadera identidad. Y sí, este manual para nuestras vidas es precisamente la Biblia. Vamos a comenzar viendo el origen del nombre, el origen de la palabra Biblia. Y quiero decirte que es una palabra griega que viene del griego biblos, que era el nombre que se le daba a la corteza del papiro que se usaba en la antigüedad como material de escritura. Además existía un puerto en Siria con el mismo nombre, Biblos, que de allí se embarcaban grandes cargamentos de papiro para todo el mundo. En el año 400 después de Cristo, Jerónimo, un erudito de su tiempo, a quien le fue encargada la traducción de la Biblia, llamó a la colección de estos libros divinamente inspirados. Ten en cuenta esta afirmación, un libro divinamente inspirado. Él la llamó como la Biblioteca Divina. Y posteriormente ese nombre fue cambiado por Biblia y dependiendo de la traducción se le añadió el título de Santa Biblia. No se llama Biblia porque hay 66 libros, sino porque tiene una preeminencia sobre todos los libros. Es más que un libro cualquiera, es el libro que está levantando tan en alto sobre todos los libros del mundo, como los cielos están altos sobre la tierra. En el Salmos 40, versículo 7 y en Hebreos 10, versículo también 7, dice que las escrituras usan el nombre de el libro, haciendo referencia a la supremacía, haciendo referencia a la categoría por encima del resto de los libros que tiene. Mira lo que dice en el Salmo 40, versículo 7. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Hebreos 17 dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Así que es tan importante que nosotros entendamos que la Biblia es el libro supremo. Puede titularse de esa manera, como el libro supremo. El libro que es Dios en esencia. Un libro cargado de la inspiración divina y que trae tantas experiencias maravillosas, tantas historias y tantos textos que son de bendición que es imposible imaginarse la vida de un hijo de Dios separado de la Biblia. Lamentablemente se han levantado algunas falsas corrientes que separan al hombre de la palabra de Dios o que buscan traducir, que buscan arrancarle el significado real a la palabra para traer confusión sobre el pueblo. De hecho, una noticia que hemos visto en estos días es que el gobierno chino se ha propuesto reescribir la Biblia y permitir que solamente esa Biblia escrita por ellos sea legal en el país.
Veamos entonces cómo está compuesta la Biblia. Vamos a empezar diciendo que está compuesta por 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1600 años por aproximadamente 40 autores diferentes en clases sociales que vivieron en diferentes épocas y lugares distintos. Escribieron en circunstancias distintas, pero a pesar de todas estas diferencias, no encontramos en la Biblia ni una sola contradicción de su contenido, y esto es una evidencia de que la Biblia es un libro inspirado divinamente, dictado, pudiéramos decir, por el Espíritu Santo, dictado por el Espíritu del Señor, y por eso es que prevalece a través de los años, y por eso existe esta unidad, que es una unidad sobrenatural. No hay manera que diferentes autores de diferentes épocas y circunstancias sociales pudieran escribir de manera humana tal conexión o tal excelencia a la hora de conectar los temas. Por eso esta es una de las evidencias de que la Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia está compuesta por dos testamentos o por dos grandes épocas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se puede decir también el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto, haciendo referencia de la relación de Dios con su pueblo y de cómo decimos antiguo y nuevo, porque esto está partido, por decirlo de alguna manera, por la misma razón que la historia ha sido partida y ha sido por la vida de Jesucristo. Hay un antes y un después de Jesucristo en toda la historia, en el hombre. Aún las personas que dicen no creer en Dios tienen que reconocer que el tiempo ha sido marcado antes y después de Cristo. Asimismo, la Biblia se comparte entre el antiguo pacto antes de la venida de Jesús, antes de su sacrificio, y luego de que ocurriese este maravilloso acto. Vamos a analizar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios hasta la venida del Mesías. Todos los libros hablan de Cristo. Todos anuncian, profetizan, caracterizan y preparan la venida del Mesías, que en el griego viene el término Cristo. ¿Ok? Su primera y segunda venida es el tema que liga libros tan diversos. Desde las 300 profecías sobre la primera venida de Cristo, todo esto puede aparecer, lo puede ver en el Antiguo Pacto, y 500 sobre su segunda venida. Veamos lo que dice el libro de Lucas 24, versículo 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Ok? Lucas, como testigo presencial de la vida de Jesucristo, afirma que Jesús, cuando se dirigía a los estudiosos, a los eruditos de su tiempo, dice que comenzando desde la ley de Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les narraba y les podía decir lo que la palabra afirmaba sobre él. En el mismo capítulo, versículo 44, recuerda, estamos en Lucas 24, ahora el versículo 44 dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Este es Jesús hablando en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús testificó que él era el cumplimiento de estas profecías. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 45, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, refiriéndose evidentemente a Jesús, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús estuvo diciendo, la Biblia se adelantó a mi venida, la Biblia les anunció mi venida, y yo soy el cumplimiento de esas profecías. Por lo tanto, no necesitan tener temor, no necesitan tener duda, porque está escrito desde el principio de los tiempos, y he aquí yo vengo a cumplirlo. Entonces, vamos a ver cómo está compuesto además ahora el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto.
Se clasifican de esta manera. Los libros dentro del Antiguo Pacto tienen diferentes denominativos para poder facilitar el aprendizaje. Tengamos en cuenta que cuando surge la Biblia no lucía como la tenemos hoy, en el caso de tener una Biblia de papel. Así, por capítulos, por versículos, con diferentes forros, con diferentes colores. No, en el principio de los tiempos, cuando hablábamos del puerto en Siria, el puerto Biblos, o cuando hablamos precisamente del material con que fue compuesto, la Biblia estaba escrita en una especie de rollos, en unos papiros, así, eran como unos tubos, asumo yo. Así era como estaban los textos que se fueron pasando de generación en generación, conformados, ¿okay? Luego se ajustó, se acomodó a cómo lo tenemos hoy. ¿Ven? Entonces, los libros históricos son 17 libros. Estos libros históricos narran la formación y el desarrollo del pueblo de Dios, de la nación judía, con sus glorias y problemas. Y estos van desde el libro de Génesis hasta el libro de Esther. Son 17 en total. Están los libros sapiensales, o sea, que hacen referencia a la sabiduría o referencia a lo relacionado con ella, o los libros poéticos, y estos son 5. Están Job, los Salmos de David, los de Salomón, que así se reconocen a los libros de Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Están los Salmos de David, que son los clásicos salmos que recitamos, que adoramos y cantamos. Y también de alguna manera históricamente se conocen como los Salmos de Salomón, su hijo. Y estos son, como te decía, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego se suman los libros proféticos, que son los profetas, todo lo relacionado con las profecías, la vida de los profetas. Estos a su vez se clasifican en profetas mayores y menores. En los profetas mayores están Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y aquí quiero hacer un alto. ¿Por qué se clasifican en profetas mayores y menores? Muy sencillo. Se clasificaban así por la extensión de sus obras. No es porque uno fuese mayor que otro o porque uno fuese más importante que otro. Dependiendo de la cantidad de profecías o el grosor del contenido de sus profecías, así se clasificaron en mayores y menores. Mayores, los que más escribieron, más profetizaron, y menores, los de menor cantidad. Amén. Ahora echémonos un ojazo al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es la historia de Cristo y su iglesia. Ese es el tema central del Nuevo Testamento, hasta su expansión a todo el mundo entonces conocidos. Es el cumplimiento y realización de todas las esperanzas mesiánicas del Antiguo Testamento. Todas las Biblias tienen 27 libros en el Nuevo Testamento y están organizados de la siguiente manera. Los Evangelios, así comienza el Nuevo Testamento, que son 4. Están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son el corazón de la Biblia. Estos son el cumplimiento en Jesucristo de todas las profecías y esperanzas del Antiguo Testamento. Y los libros que le siguen exponen la expansión y desarrollo de su iglesia o explican cómo vivir el Evangelio en la iglesia de Cristo. Luego sigue el hecho de los hechos de los apóstoles, así se llama, hechos de los apóstoles. También conocido en algunos como el Evangelio del Espíritu Santo. Estos narran la vida y hechos de la iglesia primitiva y su expansión a todo el mundo conocido entonces, desde Jerusalén y hasta Roma. Todo esto ocurrió en 32 años. Luego tenemos las epístolas, y la palabra epístola significa carta. Las cartas del apóstol Pablo, que son 14 epístolas. Las primeras 4 se clasifican como las epístolas teológicas, que es la teología es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el hombre tiene de él mediante la fe y la razón. Estas 4 epístolas teológicas o cartas teológicas son Romanos, primero y segunda carta, a los Corintios y Gálatas. Romanos,
primera y segunda carta a los Corintios y Gálatas. ¿Ok? Luego vienen las 3 cartas cristológicas. Estos términos que estoy usando, recuerde, son términos que le dieron algunos estudiosos para facilitar el estudio, valga la redundancia, de las palabras, de la escritura. No es que si usted tiene que aprenderse, no, los libros cristológicos, los libros, no. Lo más importante es que usted lea la Biblia y que sepa lo que dice la Biblia y que usted entienda que la Biblia habla de usted y habla para usted y que le da elementos prácticos para enfrentar el mundo que estamos viviendo hoy. En las cartas cristológicas o las cartas que tienen como esencia totalmente es Cristo, está Efesios, Colosenses y Filipenses. Y estas cartas, las 3, tienen un punto en común muy interesante, y es que fueron escritas por el apóstol estando en prisión. Estas 3 cartas fueron mientras él estuvo en la prisión. Luego vienen las cartas escatológicas, y la escatología es la ciencia o la rama de estudios que analiza los eventos futuros, los eventos del final de los tiempos. Estas cartas son primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda a los tesalonicenses. Luego vienen las cartas pastorales, son cartas que se enfocan más en el cuidado del pueblo y son cartas que el apóstol le dedicó a su hijo Timoteo y a Tito, primera y segunda carta a Timoteo y el libro de Titos. Luego están las cartas sociales, que están en el libro de Filemón y el libro que es reconocido como el Amós del Nuevo Testamento. Además tenemos otra carta hablando específicamente en contra de la apostasía y del nuevo pacto. Esto usted lo puede leer en Hebreos. Están las epístolas universales con temas varios respecto a la iglesia, su crecimiento, la santidad, mantener la pureza. Y estas son Santiago, el que es conocido en el mundo científico, en el mundo de los estudiosos, como el proverbio del Nuevo Testamento. Están las 2 cartas dedicadas a Pedro, que está la primera que habla de los enemigos fuera de la iglesia y la segunda habla de los enemigos dentro de la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros tengamos acceso a la palabra y que, lejos de leer tantos libros que hablen de la Biblia, vayamos directamente a ella. Luego, estas epístolas universales terminan con las 3 cartas a Juan. Se pueden agrupar de estas 3 maneras. La primera habla sobre el camino, la segunda sobre la verdad y la tercera sobre la vida, haciendo referencia a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Luego viene el Apocalipsis, un libro tan interesante para algunos, temido para otros y intrigante para todos prácticamente. En este libro vemos la consumación, el triunfo total y eterno de Cristo en su iglesia y con su iglesia, del eterno de Cristo en su iglesia y con su iglesia. Ahora quiero darte algunos hechos históricos respecto a la Biblia. Por supuesto, esto es algo que necesitas hacer parte de tu vida, es algo que necesitas poder revisar con frecuencia y poder avanzar y hacerlo parte de ti. Quiero comentarte que la Biblia es el libro mejor conservado. La Biblia es el más antiguo que más se ha conservado que posee la humanidad. Por ejemplo, las obras de Platón y Aristóteles, filósofos muy reconocidos de su tiempo, se conservan algunas docenas de sus manuscritos, o sea, lo que escribieron ellos de su puño y letra. De la Biblia existen unos 6.000 en los idiomas originales, en el hebreo y en el griego, y unos 40.000 en idiomas antiguos, como el copto, latín y el armenio. Además, la Biblia se ha traducido a más de 1.600 idiomas y tiene billones de ejemplares. En cuanto al Nuevo Testamento, todo fue escrito en griego. Se conservan 4.500 manuscritos originales, todos en griego. Desde el año 125 después de Cristo se conservan hoy 67 papiros, 2.578 pergaminos, 1.603 leccionarios y otros. Además, los códices o grupos más importantes se conservan en el Vaticano, en Londres, en París, en Cambridge y en Washington. Tenemos además otra afirmación que compartí contigo, y es que es Dios el verdadero autor de la Biblia y el único. Fue el Espíritu Santo quien inspiró y dirigió a aquellos siervos de Dios a escribir el mensaje que el Señor deseaba darles a toda la humanidad. Y no solo los inspiró,
sino que también los guardó de cometer cualquier error en las escrituras de la palabra de Dios. Hoy, si usted se sienta a hacer una composición, y algunos de los que participan en estas escuelas son escritores y tienen experiencia con la escritura de artículos, reportajes y tal, y usted sabe que un artículo pequeño de 2 o 3 páginas es muy común que surjan errores tanto ortográficos como de coordinación, como ajuste al tema. Es muy fácil porque cualquier distracción que surja puede hacer que el texto se complique y se necesita de varias personas que revisen. Imagínense reunir 40 personas, 40 autores diferentes en diferentes etapas, diferentes épocas, diferentes clases sociales, diferentes revelaciones, y aún así tener un libro, producir de ahí un libro que no tenga contraindicaciones, que no tenga contradicciones entre ellos. Eso es algo definitivamente sobrenatural. El Espíritu Santo usó varios métodos para inspirar a estos hombres a escribir la Biblia. Dictó literalmente palabra por palabra. Les guió sobrenaturalmente respetando el estilo literario del escritor por medio de escrituras extraídas de fuentes históricas confiables. O sea, que no son solo métodos de inspiración, pero sí dirigió el intelecto del escritor en todo momento. Y hoy existen varios artículos, varios documentos, varios libros que afirman todo lo que la Biblia ha dicho. Momentos, para nosotros quizás pensamos que la Biblia es un conjunto de historias bonitas que hablan de Jesús, pero déjeme decirle que la Biblia ha sido utilizada por historiadores, ha sido utilizada por arqueólogos para detectar la ubicación exacta de civilizaciones, para entender y justificar hechos históricos que de otra manera no se hubiesen podido esclarecer. Para eso se ha usado la Biblia. Mire lo que aparece en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso no existe tal cosa como un hombre y una mujer de Dios que viva separado de lo que dice la Biblia. No existe, es algo disparatado, porque la Biblia está puesta para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para hacernos entender cómo funciona nuestra vida y cómo debería funcionar mejor. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, esta es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Y entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire lo que la palabra dice de sí misma. Mire lo que la palabra afirma de sí misma. Veamos, son algunas evidencias que indican esto que le acabamos de comentar, que indican que fue inspirada por Dios y que indican que Dios es el único y verdadero autor de la Biblia. Número 1, la primera evidencia es el poder transformador. Sí, poder transformador. Ella es Dios en esencia, pero al desatarla siempre tiene un efecto sobre las vidas. De hecho, la gente hoy se puede matar comprando libros de autoayuda, libros de terapias, de psicología, y algunos podrán recibir algún que otro cambio, pero el cambio contundente de nuestras vidas viene a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que la tengamos siempre a mano, y dice que cuando la soltamos, cuando la declaramos, su efecto es más poderoso. Libro Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, escucha esto, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta a lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos tomar decisiones en nuestras vidas solamente basado en nuestras emociones, lo que sentimos, lo que nos parece, sino que tenemos que ir a la palabra de Dios, que nos va a ayudar a confirmar qué es lo que el Señor nos está indicando hacer. Número 2, otra evidencia, son las profecías cumplidas.
¿ok? Resulta impresionante la veracidad y la exactitud con que las profecías bíblicas se han cumplido. Vaya y lea hoy mismo Mateo 24 y usted se va a dar cuenta que es exactamente lo que estamos viviendo hoy. En el libro de Mateo 24 habla de rumores de guerra, habla de todo lo que estamos viendo hoy con nuestros ojos. Así que la Biblia tiene récord de profecías cumplidas, más que Nostradamus, más que cualquier escritor, que Plutón, que Aristóteles, que Filántropo, que Filadelfia, que todo el mundo. La Biblia tiene récord de palabras cumplidas. Las profecías de la Biblia son verdad y se cumplen. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Amén. Tercero, su unidad. No existe contradicción alguna en el contenido de la palabra. Y miren que han intentado, miren que hay gente que se han levantado a querer desacreditar la palabra de Dios, pero no hay. De hecho, hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Un libro tremendo de un autor muy reconocido que no recuerdo el nombre. No estoy seguro si es John McDowell, entonces no quiero darle un datos que no estoy seguro. Este libro tiene más de 300 páginas y es un libro que nació con la intención de una persona de refutar lo que la Biblia decía. Y en esa investigación, buscando argumentos para declarar que Jesús no era real y que la Biblia no era real, resulta que el hombre se convence, se dio cuenta que era un disparate lo que estaba afirmando. Y lanza este libro con un montón de cientos y cientos de evidencias científicas, históricas y sociales que afirman que la Biblia es real y que Jesucristo es real. Otro, su naturaleza inagotable. Por mucho que estudiemos un pasaje, siempre podremos recibir nuevas revelaciones. Es inagotable, pues es Dios en esencia. Es evidente y es algo impresionante para los predicadores, los maestros, cómo nosotros podemos con el mismo texto, se lo puedes compartir a 10 personas y las 10 personas pueden con ese texto darte 10 revelaciones diferentes y luego compartirlo con 10 más y pueden hacer 10 revelaciones más. Así que eso significa que es una fuente inagotable como mismo lo es Dios. ¿Ok? Dios no tiene límite, no tiene final. Así que es impresionante cómo esto acontece. 5. Su vigencia. La Biblia no pasa de moda. Su mensaje satisface las necesidades del hombre en todas las épocas. Esta es la Biblia. 6. Su preservación. La Biblia ha sido el libro más perseguido y sin embargo Dios lo ha guardado y ella no ha podido ser destruida. La Biblia sobrevivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió todo el holocausto nazi, todas las intenciones en Babilonia. O sea, durante la historia se pueden ver cómo diferentes naciones se han levantado en contra del conocimiento de Dios y su objetivo ha sido el borrar la Biblia, pero no han podido. Antes bien, aumentan los números y aumentan la cantidad de ejemplares que se producen por año. Es impresionante. ¿Qué papel juega la Biblia en nuestras vidas? Es una pregunta que quizás te puedes estar haciendo y con esto vamos ya a ir terminando la lección por el día de hoy. Número 1, la Biblia nos revela la identidad de nuestro Dios y nuestra identidad como sus hijos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Escuche, de este modo sabemos que estamos unidos a Él y Él que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Es a través de la Biblia que sabemos cómo hemos de vivir. Es a través de la palabra de Dios que sabemos y afirmamos lo que es correcto y no es correcto para nosotros. Es a través de la palabra. Por eso es que no podemos vivir una vida separados de ella. No podemos, porque estaríamos entonces condenados al fracaso. Amén. Seguimos. La Biblia es un arma espiritual poderosa para enfrentar al enemigo y vencerle. Efesios capítulo 6, versículo 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, así hace referencia. Qué importante es que cuando estemos enfrentando situaciones echemos mano por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las circunstancias son cambiantes, las circunstancias están limitadas, las circunstancias pueden hoy estar por los pies y mañana por la cabeza, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Sea lo que sea que estés enfrentando, te puedo decir que la palabra de Dios es la solución para todo. La palabra de Dios puede traer transformación y puede romper en segundos planes del infierno, maquinaciones de nuestra carne, porque la palabra es un arma poderosa. La Biblia nos alimenta para crecer y tener victoria en nuestra vida como hijos de Dios. Es otra de sus funciones. Primera carta a Pedro dice en el capítulo 2, versículo 1, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Fíjese, por medio de ella, por medio de la palabra, creceremos en nuestra salvación. Ahora que han aprobado lo bueno, que es el Señor. Cuarto, a través de ella nuestro Padre nos revela las áreas que necesitamos cambiar en nuestras vidas, manteniéndonos en la libertad de Cristo. Fíjese, Cristo está en Santiago capítulo 1, 22 al 24. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica, que la palabra de Dios. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Versículo 25. Pero quien se fija atentamente en la Biblia, en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndola, recibirá bendición al practicarla. Necesitamos que la palabra de Dios no solo nos impacte, no solo leerla, no solo quedarnos con el conocimiento, sino también poder ponerlo por obra en nuestro día a día, en cada una de nuestras luchas, en cada una de nuestras batallas. Es el momento de usar la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es Dios en esencia. Fue inspirada por Él y es poderosa para enseñar, corregir, crecer, etc. En ella podemos encontrar los planes de Dios para nuestra vida, nos revela su naturaleza, también las áreas que necesitamos cambiar, mientras que al mismo tiempo nos alimenta para crecer y tener victoria. Esta ha sido la lección número 7, titulada así, La Biblia. Es importantísimo que podamos comenzar a beber de la palabra de Dios, y si no lo has hecho hasta hoy, te invito que hagas la Biblia parte de tu rutina diaria, que hagas de la Biblia parte de tu día a día, y verás cómo tus caminos comienzan a enderezarse en el nombre de Jesús. Si no has tenido ninguna experiencia con la Biblia, mi consejo es que comiences por el libro de Juan en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, libro de Juan, uno de los evangelios. ¿Por qué este libro? Porque este libro se centra primeramente en la obra redentora de Jesucristo. ¿Quién era? ¿Cómo pagó el precio por nosotros? Y en esencia se trata de nuestra historia, de cómo nosotros hoy podemos acceder a la salvación de Cristo a través de su sacrificio. Y luego ya podrás tener un poco más de tiempo para continuar con los evangelios, quizá buscar un plan de lectura. Podemos recomendarte un plan de lectura para que puedas ir variando entre los diferentes libros de la Biblia, ya sea de forma cronológica, luego de leer el libro de Juan, o de forma histórica. Hay muchas maneras y muchas herramientas que puedes usar. Hay aplicaciones que podemos recomendarte que tienen siempre ese mensaje de la palabra a la mano, que automáticamente a tu celular, con los días que vivimos, puedes tener la Biblia en tu celular, tu tablet, donde sea que estés, puede la palabra de Dios estar sonando todo el tiempo y guiándote en medio de lo que sea que estés enfrentando. Por lo pronto te invito a que te conectes la próxima semana a una lección más de esta escuela elemental del reino, la escuela donde estamos plantando fundamentos básicos de nuestra fe y preparándonos para lo que el Señor hará con nosotros. Así que recibe un abrazo y recuerda que te esperamos la próxima semana.